Este domingo 28 de marzo, principios de Semana Santa, en este domingo de Ramos. Esperamos que lo hayamos celebrado desde nuestro lugar de residencia, recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y les queremos enviar un caluroso saludo desde esta congregación en esta tarde. Y vamos a pasar a los avisos de esta semana muy especial para todos los creyentes. Tenemos el miércoles de oración de videoconferencia a través de Zoom a las 18 horas. El jueves santo, 1 de abril, a las 19 horas tendremos culto especial. Jueves de comunión con la celebración de la Santa Cena vía Zoom y Facebook Live. Es necesario que nosotros tengamos preparada una porción de pan y una copita de jugo para participar en la mesa del Señor. Y el viernes 2 de abril a las 12 horas tendremos culto especial, viernes de crucifixión vía Zoom y Facebook Live. Ahora vamos a pasar a nuestra primera lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Isaías 56, 6, 7, y que dice así: Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Vamos a orar pues, hermanos, de esta manera. Señor, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia en esta tarde, Señor, y queremos ofrecerte este culto de alabanza, de adoración, Señor, a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Recíbelo, Señor, y que tu Espíritu Santo lo perfeccione. Gracias, mis hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios pues en esta tarde.
su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Y en la cruz pidió el malhechor de su olmo salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. ¿Quién como te amó, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como te amó, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos cantarán y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Nos vamos a continuar en esta tarde con nuestra segunda lectura bíblica que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 21. Dice así pues la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí,
¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Es el momento para que podamos abrir la palabra del Señor y escuchar lo que tiene preparado para nosotros en esta tarde. Dice Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso, feliz, alégrate, bienaventurado, bendecido porque practicas la justicia. Bueno, desde ese punto de vista es un halago, es algo que te da sentido a tu vida, te encuentras bastante bien, pero dice: los que viven o padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí creo que ya no nos agrada tanto el ser justos, el vivir una vida honorable. Y fíjense que este pasaje no se refiere solamente a los hijos de Israel. El texto original dice: bienaventurado el Ben Adam. Sí, el hijo de Adán, o todo aquel que haga estas cosas, donde quiera que se encuentre. Esto es importante porque se comienza a registrar aquí una evolución en el pensamiento religioso judío que va de ser un pueblo exclusivo a entender que Dios es el Dios Padre de todos aquellos que en diferentes lugares del mundo, en las diferentes etapas de la historia, busquen y se acerquen a Dios y lo encuentren como Padre, como Señor de sus vidas. Y esto, pues lo vemos claramente en el Nuevo Testamento con Jesús, lo vemos en la práctica, en la enseñanza de la iglesia primitiva. El justo y todo aquello que lo hace y practique la justicia, bienaventurados serán, y si han de ser perseguidos, pues también bienaventurados serán. El judaísmo, que comienza a configurarse con tan solo las enseñanzas después del exilio, enfrenta la duda de quiénes pueden o no pertenecer al pueblo judío. Jesús nos dice a todos los que somos gentiles, los que no somos del origen de la familia de Israel: y los alegraré en mi casa de oración. Es decir, llegará el momento en que serán bienvenidos en el espacio que era exclusivo para el pueblo judío. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra. En ella encontramos el mensaje de vida. Te rogamos que podamos comprenderlo y de esta manera vivir a la altura de las expectativas que tú tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el extremo sur del monte del templo, Jesús entra al recinto del templo por la puerta de Hulda. A continuación sube por otra serie de escalones para entrar en el pórtico real. Un largo vestíbulo con 4 hileras de 40 gruesas columnas cada una. Ustedes estarán viendo ahí en sus pantallas la dimensión. Busqué una perspectiva que nos ayudara a entender con claridad cómo y qué dimensiones tenía ese patio. Este pórtico albergaba un mercado donde la actividad comercial permitía que los peregrinos de toda la diáspora, es decir, de todas las partes del mundo que habían venido a celebrar en esos días de la Pascua o que venían a otras celebraciones, pudieran participar de las actividades del templo. Es decir,
La ley marcaba que había unas monedas que eran válidas para pagar los tributos, la ofrenda, el diezmo en el templo, y así que ahí les hacían el cambio, ¿sí? Era una especie de casa de cambio de las divisas pues que eran válidas para utilizarse en el templo. Y dice Mateo 21:12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Por decirlo de otra manera, Jesús limpió todo lo que estorbaba al acceso a Dios. Es notable que Jesús haya podido echar a todos sin la ayuda de nadie. Cuando volcó las mesas y les ordenó salir, debió ser evidente que la orden no venía de un ser humano común y corriente. Tuvieron que obedecer, aunque pronto regresarían a sus negocios. Los judíos tenían que pagar un impuesto regular al templo que se debía de pagar con cierta moneda. Los que iban a Jerusalén de tierras lejanas tenían que cambiar su dinero por este tipo de moneda. Y los vendedores de palomas estaban allí para ofrecer los animales que la gente necesitaba para sus sacrificios. Por supuesto, los que estaban más cerca del templo hacían los mejores negocios. De manera que algunos finalmente se instalaron en el interior, sí, en el atrio, en el patio. No estaban en el santuario, sino en un patio exterior llamado el patio de los gentiles. Pero no podrían estar haciendo negocio allí sin el permiso de los sacerdotes, particularmente del sumo sacerdote. Lo que probablemente sucedió fue que los sacerdotes les arrendaron, es decir, les dieron en consigna a cambio pues tal vez de algunas impuestos, de algunas ganancias que se iban compartiendo entre ellos, y entonces podían tener esta empresa, sus negocios, y todos ganaban, porque pues ganaba la gente que venía buscando sacrificar, ganaban los que estaban haciendo negocios y ganaban los que estaban arrendando el patio del templo, como ocurre con los sumos sacerdotes. No obstante, no podemos imaginar la confusión y el alboroto que causaban estas actividades en un lugar que supuestamente estaba destinado a la oración. No se preocupaban por la impresión que les causaban a los gentiles que entraban al templo, a quienes no les permitían ir más allá de este patio de los gentiles. Solo les interesaban sus propias ganancias. Mateo 21:13 dice, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Saben? El culto público nos debe permitir encontrarnos con Dios. Y ese lugar debía ser el espacio adecuado para encontrarse con Dios. Cuando Jesús los acusó de convertir el templo en una cueva de ladrones, no quiso decir necesariamente que eran personas deshonestas en los negocios que estaban ahí realizando. Podemos estar seguros de que se preocupaban por obtener buena ganancia, pero no sabemos con seguridad si engañaban a sus clientes. Una cueva de ladrones no es un lugar donde se comete el robo, sino más bien es el lugar donde los ladrones se refugian después de haber cometido sus crímenes. Su cueva es donde se sienten seguros, su guarida. Mateo omite la frase que dice que el templo es una casa de oración para todas las naciones. El Evangelio de Marcos sí lo menciona. Pero la reprensión aquí implícita, ya que Jesús despeja el patio de lo exterior de los gentiles, pues nos hace pensar que está pensando en este pasaje de Isaías, que habla de la promesa de que la casa del Señor sería una casa para todas las familias de la tierra. Sus contemporáneos están impidiendo que estos últimos, los extranjeros, puedan llegar y orar libremente,
porque han convertido este lugar en la cueva de los ladrones. Le están robando a Dios el medio por el cual su bendición se extiende a todas las naciones. Piensa, ¿qué pasaría si un domingo que vas a tu culto, a tu templo y vas plenamente alegre y te encuentras ahí con un montón de puestos, la gente está intercambiando mercancía y tienes que irle buscando entre saltar baúles, cajas, la gente se amontona y no puedes llegar al templo con toda libertad? Pues esto más o menos, esto y más era lo que estaba ocurriendo ahí en el templo de Jerusalén. El principal propósito del templo se estaba perdiendo por este frenesí de actividad religiosa. Y el liderazgo del templo es cómplice de esto. Por lo tanto, Jesús no va a confrontar solamente a estos mercaderes, va a confrontar a los que están detrás, los que dan la autorización y que debían de guardar como propósito de su vida el que el pueblo tuviera libre acceso a Dios. Fíjense lo que dice Isaías 56:7, que lo leímos al principio de este culto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Hay un viejo dicho que dice que es responsabilidad del predicador afligir a los tranquilos y consolar a los afligidos. Afligir a los que se sienten a todas sus anchas y consolar a aquel que está en el dolor, en el sufrimiento. Esa es la responsabilidad del predicador, del pastor. Ese fue lo que probablemente estaba en el corazón de Jesús como el buen pastor. Así que afligió a los que se sentían cómodos haciendo negocios para consolar a aquellos que no podían llegar a la casa de oración. Con frecuencia pensamos que Jesús consolaba a los afligidos, y es así. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo afligió a aquellos que se sentían muy cómodos en sus negocios. No fue nada bondadoso, no fue nada cortés al echarlos del templo. Probablemente pues fue muy violento su reacción. Las palabras que le dijo fueron algo parecido a esto de Jeremías 23:29. ¿No quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Y claro, que en ese momento los que estaban ahí comerciando y los líderes que están por detrás, pues han de haber dicho, nuestro negocio se pierde, ¿qué vamos a hacer? Lo vieron como una tragedia y no lo vieron precisamente como la oportunidad de limpiar el espacio para que pudiera el pueblo y los extranjeros llegar a alabar a nuestro Dios. La palabra de Dios tiene cualidades irresistibles que la hacen prevalecer sobre el engaño de los mensajeros falsos o también de los malos pastores. La acción de Jesús aquí se denomina con frecuencia limpieza del templo. Y esto implica que está intentando purificar de las prácticas corruptas y restaurar a su uso adecuado, como Dios pretendía. Aunque las prácticas corruptas están siendo reprendidas, sin lugar a dudas, Jesús va mucho más allá de una simple purificación. Intencionalmente es un acto simbólico de juicio contra el liderazgo religioso de Israel. Y es asimismo una declaración extraordinaria de la autoridad de Jesús sobre los propósitos de las prácticas sacrificiales de lo que se realiza ahí en el templo, que se cumplirán con su inminente crucifixión, como lo anuncia Dios de forma tan dramática, cuando el velo se desgarre en el momento de su muerte, de arriba abajo, y todo el sistema sacrificial ya no tendrá sentido, porque el verdadero sacrificio, el único, el suficiente, ya lo ha otorgado el mismo Señor con su sangre en la cruz. Mateo 21, 14 y 15.
Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: «Alaben a Dios por el Hijo de David». Sin embargo, los líderes estaban indignados. Jesús se declara el Señor del templo. Ya había entrado por la mañana, como nos dice Mateo, como el Rey, como el Mesías victorioso. Solo Mateo menciona estas curaciones que Jesús llevó a cabo en el templo después de interrumpir las prácticas comerciales y la confrontación posterior con los principales sacerdotes y los escribas. A los ciegos y a los cojos se les prohibía el acceso completo a las actividades del templo. ¿Por qué? Porque se esperaba que los que llegaran al templo fueran puros, fueran sin defecto, y entonces pues ellos, los cojos, los mancos, todos quedaban fuera. No tenían acceso a la comunión con Dios. Dios era para los que eran limpios de pecados y limpios de imperfecciones. Vean lo que dice Levíticos 21, 18 al 20. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, sino que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Para los enfermos no hay lugar en la casa del Señor. Sanando a ciegos y cojos, Jesús muestra su autoridad para crear pureza en donde no lo hay, para crear adoradores en aquellos que no tenían esperanza, para abrir el acceso directo de aquellos que están pasando por tragedias a la presencia de Dios. De esta forma demuestra su calidad de aquel que es mayor que el templo, como ya lo había dicho en el capítulo 12, versículo 6. Cumple de esta manera las prescripciones del Antiguo Testamento para la purificación que las prácticas del templo requerirían para entrar en la presencia de Dios. Sana a esos cojos, a esos tullidos, a esos enfermos, para que ahora sí puedan entrar al templo. Lo que les impedía la ley, los religiosos o el mismo comercio se ha quitado, para que ahora sí tengan libre acceso. Las actividades curativas de Jesús provocaron que los niños del templo emitieran el siguiente canto: Hosana al Hijo de David, que ya se había escuchado anteriormente en la voz de la multitud durante la extraordinaria entrada de Jesús a Jerusalén, cosa que vimos por la mañana. Las acciones de Jesús en el templo, al pronunciar juicio y sanar a los ciegos y a los cojos, deberían haber hecho que las autoridades religiosas reconocieran su autoridad como el Mesías, el Hijo de David, a quienes estos niños identifican de forma inocente e inconsciente. En vez de ello, dice el texto que se indignaron al ver que Jesús desafiaba la autoridad de ellos. Este término, que se traduce como se indignaron, en griego es el mismo vocablo que se usa en relación con los 10 discípulos y en contra de los hijos de Zebedeo, cuando su madre de ellos quiso utilizar sus ventajas de parentesco para obtener un lugar privilegiado en el reino de Jesús. ¿Se acuerdan? La madre le dice que uno está a la derecha y otro está a la izquierda, y los otros discípulos dijeron: ¡bravo, sí! No, se llenaron de indignación. ¿Qué tienen estos que sean mejor que nosotros? Todos estamos aquí en el mismo barco, todos somos discípulos, todos caminamos con Jesús. Los líderes religiosos reconocen a Jesús como una amenaza a sus posiciones de esta prominencia religiosa. Él es superior a. Jesús está admitiendo de los labios de esos niños la honra que le están otorgando, y de esta manera, aún sin saberlo los niños, se está cumpliendo lo que dice el Salmo 8, versículo 2. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho,
para silenciar al enemigo y al rebelde, los líderes religiosos del tiempo. Reprendiendo a los líderes religiosos por algo que debía haber sido de verdad una conciencia del testimonio bíblico, el salmista aplica la alabanza de los niños a Dios. Pero aquí los pequeños están atribuyendo la honra a Jesús como el hijo de David. Jesús admite, pues, su condición de Mesías, recibiendo la bendición, recibiendo la alabanza. Y va más allá, que hasta los niños lo saben. Acepta personalmente lo que el Salmo está implicando y que solamente la honra y la gloria es para Dios. Por eso los líderes tienen celos, coraje. ¿Quién es este que se dice que es el Rey, el Mesías? Este hecho es una de las acciones más representativas de Jesús. Reclama una conversión profunda, una vuelta a aquel mensaje del pacto de amor de Dios con su pueblo. Este gesto era muy peligroso, porque atentaba contra los fundamentos de un sistema firmemente establecido, el judaísmo. La doctrina de Jesús, ratificada con su estilo de vida misericordioso y liberador. Claro que exaspera a los dirigentes judíos, quienes dicen, este hombre tiene que morir porque es peligroso. Poner en cuestión la imagen tradicional de Dios, del templo, de Jerusalén, de la ley. Este hombre debe ser un blasfemo. Tocar el buen nombre de los dirigentes era prácticamente un sacrilegio. Así que Jesús terminó enfrentado con la institución, el Sanedrín y el templo, y con sus servidores, aquellos que se benefician de todo ello. Así que entre los crímenes por los cuales van a condenar a Jesús, va a estar precisamente lo que aquí está germinando. Dicen que es un blasfemo y que es un sacrílego, es decir, que rompe con las buenas ordenanzas del templo. La purificación del templo va acompañado de sanaciones y aclamaciones de los niños, una manifestación muy clara de lo que en la mañana ha dicho: soy el Rey esperado. Ahora sí, que todo mundo se dé cuenta, porque el Rey ha venido a su pueblo. Los dirigentes del templo se escandalizaron. No entendieron que con la llegada de Jesús se inauguraba el auténtico y verdadero culto. Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de las Escrituras. Y Jesús no acepta rivales, y mucho menos cuando la casa que es casa de oración, lugar de encuentro para Dios, es profanada por los negocios o por los criterios religiosos, en lugar de que la misericordia, la bienaventuranza y la palabra que transforme sea la carta de presentación en la iglesia del Señor. Jesús, con esta acción, mostrará su divinidad, pero los que no quieren verlo como Señor de sus vidas dirán: este es un blasfemo, un sacrílego que tiene que morir. De esto hablaremos en esta semana. Te invitamos para que sigas los cultos que se han programado. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tú nos sigas guiando a toda verdad y nos ayudes a vivir el mensaje. Tú deseas que tu casa sea una casa de oración, accesible para todos aquellos que están enfermos, dolidos, que necesitan encontrarse contigo. Permítenos ser como Jesús, que compartamos misericordia para atraerlos, para que puedan acercarse a ti. Y evítanos, Padre, que nuestras reglas, nuestra religiosidad, estorbe
la comunión contigo. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de darle al Señor lo que le corresponde, nuestros diezmos y ofrendas en esta tarde. Dice así en el libro de Deuteronomio 16:17, dice de esta manera: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y es pues tiempo de que le demos al Señor lo que le corresponde, ya sea enviándoselo al pastor o a la hermana Villegas o depositándolo en la cuenta que aparece allí en la pantalla. Gracias, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Orar por estas ofrendas recibidas. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre porque has puesto la generosidad de nuestros hermanos en su corazón para darte lo que a ti te corresponde, Señor. Te rogamos que bendigas estas ofrendas, que las multipliques, Señor, que le des la sabiduría a la persona que las administra para la extensión de tu reino en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que terminemos nuestro culto de esta tarde, voy a leer lo que dice el Salmo 88, versículo 1 y 2. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Padre, queremos darte gracias por este día que hemos tenido la oportunidad de alabarte, de glorificarte, de participar de la alabanza tuya, conjuntamente con nuestros hermanos en diferentes partes, tanto de Acapulco como fuera de este lugar. Queremos, Padre, poner en tus manos nuestra vida, nuestro camino, y queremos pedirte porque tú bendigas a la vida de nuestro hermano Israel Godínez. Él está todavía batallando, todavía tiene secuelas del COVID-19 y te rogamos, Padre, porque tú seas con él y lo sostenga. Con nuestra hermana Pompeya Sánchez, la mamá de nuestra hermana Aurora, queremos pedirte, Padre, porque tú bendigas el tratamiento al cual está siendo sometido, de tal manera de que no haya necesidad de que tenga que llegar a la diálisis, ella pueda tener una mejor calidad de vida, esto con tu favor, tu bendición. Rogamos por nuestro hermano Lucio Orbe, quien está en recuperación después de haber estado internado por COVID-19. Te pedimos, Padre, porque su recuperación sea plena y porque tú lo guardes, lo sostengas y que pronto él pueda recuperar sus facultades y continuar sirviéndote como es su anhelo. Ponemos en tus manos a Galilea Mendoza, que tiene un tumor maligno en el ovario. Es la hija de Dora Luz, amiga de nuestra hermana Miriam Camacho, y te rogamos para ella tu bendición, tu cuidado, y para Miriam palabra de aliento, de esperanza en estos momentos que no son fáciles.
Te damos muchas gracias con nuestra hermana Leo y nuestra hermana Sandy porque tú les has concedido la salud, la fuerza, la energía para seguir adelante después del COVID-19. Rogamos por Bircha y por su esposo Roberto porque tú les permitas, Padre, la salud después de que han sido contagiados. Confiamos en que no va a haber complicaciones y que pronto estarán de nuevo de pie. Queremos pedirte, Padre, por la salud de nuestra hermana Magda Villegas. Ella está pues pasando por una infección muy fuerte del estómago y te rogamos, Padre, porque tú le des la bendición pronto de tener su salud y de continuar realizando sus actividades cotidianas. Ponemos en tus manos a José Luis Contreras, este músico, ministro de alabanza, que está también contagiado de COVID. Él está en la Ciudad de México, pero es familia del músico de aquí, de Maranata Costa Azul, y por eso, Padre, queremos pedirte que tú tengas misericordia de él y que lo levantes pronto de esta enfermedad. Por Paola Torner, esta amiga mía, te ruego, Padre, porque tú seas con ella. Ella tiene cáncer, está bastante delicada, y te pedimos, Padre, porque tengas de ella misericordia y pronto le levantes. Ponemos en tus manos a Guadalupe Vázquez Rostro, que es la mamá de la amiga de Patti Puente y que pues escuchamos que tiene un problema pulmonar. No sabemos la gravedad del mismo, pero tú sí, Padre, y te pedimos porque tú le sostengas, le des la salud completa. Y rogamos por Leticia Martínez y su esposo Manuel Antonio Tejada, que son papás de Miriam Ruth, compañera de trabajo de Kenia Plancarte, y te rogamos porque tú tengas de ellos misericordia, tú les sostengas y ellos puedan, Padre, tener la oportunidad de recuperar su salud. Hay otros padecimientos que pudieran complicar su condición, por eso pedimos que tú tengas de ellos misericordia. Te rogamos porque en esta semana que pues habrá muchos vacacionistas aquí en Acapulco, que tú nos guardes de mal, que a los que tienen que trabajar en el área hotelera, restaurantera, pues tú les protejas de algún contagio y que pues en medio de esta pandemia pueda haber cuidado, bendición en el trabajo. Los que estemos en casa, protégenos de mal y también permítenos disfrutar este tiempo de vacaciones para los que así lo toman. Y Padre, que podamos alabarte en esta semana, que es una semana especial, podamos honrarte y glorificarte como tú mereces. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que el día miércoles tenemos nuestro tiempo de oración, como todos los miércoles vamos a orar, vamos a escuchar la palabra en torno a esta Semana Santa, y el día jueves tenemos nuestro culto especial a las 7 de la noche, vamos a tener Santa Cena, así que les invitamos para que se puedan reunir con nosotros a través de Zoom o a través de Face Live, para que puedan seguir la transmisión y podamos participar de la mesa del Señor. El viernes nuestro culto será a las 12 del día. Te invitamos para que apartes tu tiempo y estés participando también por una sala Zoom, y estará siendo transmitido también por Facebook Live. Y el día domingo a las 11:15 y a las 18 horas tendremos nuestro culto de resurrección. Que Dios te bendiga. Emmanuel, Emmanuel,